no hay centros de recreación, deporte. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? El Estado los ha abandonado. Está en nuestros estudios el doctor Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima. Raúl, un gusto tenerte acá en los estudios de Exitosa. Gracias, Nicolás. Ustedes han emitido en los últimos días una declaración con respecto al proyecto de ley que ya está en proceso para agravar las penas a los chicos desde los 16 años, ¿no es cierto? Y que vayan a prisión por delitos graves. Es decir, en resumen, que sean tratados como adultos. La verdad es que ese tipo de propuestas resultan populares. La gente está harta y está claro que hay jovencitos, adolescentes metidos, o sea, digamos, formalmente se les llama jóvenes o chicos infractores, ¿no es cierto? Infractores de la ley penal. Claro, pero ya están infringiendo la ley penal, claramente. Es más, los reclutan precisamente por su condición de menores, ¿no? Exacto. Bueno, en gran parte esto ya está regulado. Lo que pasa es que lo plantean como una situación de novedad, pero con agravantes que hacen complejo el tema. Y el asunto de los adolescentes, primero, que no es ni el 1% de la población que está restringida en libertad. O sea, es un número poco significativo. Segundo, plantear estos temas con adolescentes y decir que sean tratados como adultos no es correcto, porque hay convenios internacionales, la Convención de los Derechos del Niño y del Adolescente Exitosa. y un sinnúmero de convenios que el Perú ha firmado. Pero viene otro tema, y este tema tiene que ver justamente con tratar a la persona desde una perspectiva del enemigo, lo que se llama el derecho penal del enemigo, penas más altas, sin mucho criterio y tal. Esto, fíjate que ya ha sido pensado. Particularmente participé en la redacción del Código de Niños y Adolescentes del Perú. ¿Quién apoyó? UNICEF. ¿En qué gobierno se hizo? En el gobierno del presidente Fujimori. El ministro Vega Santagádea impulsó esta reforma. Entonces, el presidente Fujimori promulgó este Código de Niños y Adolescentes en base a la Convención de las Naciones Unidas para los Derechos del Niño. En el 2017 se hizo una modificación y se crea el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente. Ese código establece que efectivamente entre los 16 y los 17 años el adolescente que comete alguna infracción puede ser procesado, pero en una justicia especial, como sucede en casi todos los países del mundo, salvo pues países donde te cortan la mano, te pueden cortar la cabeza o cosas por el estilo. Pero lo normal es que hay una justicia especializada y las penas en casos de secuestro, terrorismo, tal, en las cuales estén en curso adolescentes, van hasta 10 años. Es decir, o sea, eso ya está en la legislación. Ya está en la regulación, pero hay un fuero especial para estos adolescentes. ¿Por qué? Porque el adolescente es un ser en formación. La palabra adolescente nos lo dice, el adolece. Entonces, está transformándose hormonalmente, psíquicamente, físicamente, tiene cosas de niño y cosas de adulto, tiene fuerza, se siente grande. Los padres a veces tenemos dificultades con los hijos adolescentes por ello. Todos hemos sido adolescentes. El adolescente, en todo caso, hay que verlo más bien como víctima. Aquí el que se beneficia es aquel adulto que los manipula. ¿Qué quiere el adolescente? ¿Enriquecerse, tal? No, por un par de zapatillas puede matar a alguien. Claro, está mal manejado. Pero entonces, universalmente, humanamente, las sanciones tienen que establecerse con criterios, porque si no, ¿por qué de 16 años? ¿Por qué no de 14 como algún otro país? ¿O por qué no de 10 años? O de pronto, como sucedía en algunos países, condenaban pues incluso a los animales, ¿no? Pena de muerte a un cerdo que no sé, genera un daño. Entonces, son irracionalidades que van contra las leyes internacionales, contra los convenios, que son simplemente, como tú lo dijiste, actos de mero populismo. Ahora, ahí, digamos, está por un lado la realidad, ¿no es cierto?,
de que hay adolescentes involucrados, lo que tú has descrito, ¿no es cierto?, en infracciones a la ley penal. Sí. Pero por el otro lado, mira, justo coincidiendo con la discusión sobre este proyecto de ley, ha aparecido información que a mí me ha parecido sumamente grave y no entiendo por qué no genera esto como un resorte, una reacción en el Congreso, en las autoridades gubernamentales, que es la información de que en el Perú ya estamos llegando a los 2 millones de ninis, es decir, de chicos que ni estudian ni trabajan, la información de que hay 8 millones de peruanos que no han terminado el colegio, Raúl. O sea, si no has terminado el colegio, ¿qué expectativa de vida puedes tener? Y la cifra horrible del año pasado, del propio Ministerio de Educación, cruzado con RENIEC y con los registros de matrícula del propio Ministerio de Educación, según la cual el año pasado, en 2023, 1.035.000 chicos se habían salido del colegio. Y la mayor parte de ellos, chicos de tercero, cuarto y quinto de media. Es decir, si tú tienes una realidad dramática de los jóvenes que son prácticamente expulsados del sistema educativo porque no les ofrece, porque es muy malo el sistema educativo, no les ofrecemos a través de la educación una alternativa de una vida mejor. Los chicos salen del colegio a chambear en cualquier cosa, en los peores trabajos, con los peores sueldos, y encima tienes el pésimo mensaje de que vives en una sociedad donde los presidentes roban, los gobernadores roban, los alcaldes roban. Es decir, en ese contexto, poner como prioridad el penalizar a los chicos, habría que comenzar por penalizar a los adultos, que todos estos corruptos vayan presos. Eso sería un buen primer paso, ¿no? Efectivamente, no se da el ejemplo y luego no hay una política de justicia especializada, no hay una prevención y todo lo contrario, se están generando ambientes para la delincuencia juvenil. No hay centros de recreación, deporte. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? El Estado los ha abandonado y después la solución es, bueno, metámoslos presos. Eso no tiene sentido. Además, recordemos que en los años 90 se sancionó a Guatemala justamente por lo que están diciendo acá. La Corte Interamericana dijo que no se podía mezclar esta situación y que adolescentes estén presos como adultos o en cárceles de adultos. Hubo una grave sanción al gobierno de Guatemala. Pero por un lado se dice eso, pero por otro lado, por ejemplo, ¿qué decimos de las violaciones a los niños en las comunidades amazónicas? Nada. ¿Qué se ha hecho? Nada. El ministro hasta dice, bueno, es un tema cultural. Nada. O sea, por otro lado, sancionamos a aquellas organizaciones no gubernamentales que justamente quieren proteger derechos del niño. Entonces, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿A dónde estamos llegando? Es decir, a mí me preocupa, es decir, el tremendo sesgo que están teniendo las decisiones. Es decir, no ponemos sobre la mesa los problemas de la sociedad y nos ponemos a discutir con los que saben cómo los resolvemos, como el problema de los jóvenes que infringen la ley penal. Y para eso lo lógico sería que ustedes estén sentados en la mesa, que el colegio de abogados sea el referente, voltear a mirar a ver qué nos dicen los abogados. Por ejemplo, ¿a ustedes los han convocado para discutir esta ley sobre el tema de la prescripción de los delitos de lesa humanidad, que es un asunto sumamente complejo? No. Nosotros, por ejemplo, hemos colaborado con el Congreso, pero a nuestro pedido, señores, nosotros podemos ayudar y enviamos una comisión de abogados, expertos en materia penal para hablar el tema del terrorismo urbano que ellos querían implementar. Y enviamos a César Nagasaki, a Carlos Rivera, a Lamas Puccio. O sea, gente no con un sesgo político de ninguna naturaleza. O sea, no técnicamente. Y los tres se pusieron de acuerdo en que esta ley no debería tramitarse de este modo y hicieron otros planteamientos inteligentes. El colegio puede colaborar, somos los expertos en esta materia, pero esta ley, por ejemplo, sobre yo diría violación de tratados internacionales para reformar la justicia penal de adolescentes, la ha planteado un señor que creo que es médico. Yo mal haría algún planteamiento de cómo curar el cáncer, pues no tengo la menor idea. Caracho, son 9:56. Tengo que ir a la pausa, Raúl, por favor. Encantado. Regálanos unos minutos de tu valioso tiempo, porque yo quiero saber cuál es tu opinión sobre el tema
delito de lesa humanidad y esta contradicción entre los acuerdos internacionales y pactos y convenios que suscribimos y las reglas de la ley peruana, ¿no es cierto? Así es, hay una contradicción. Y lo segundo, que es una pregunta inevitable, ¿qué piensas de esta bronca sobre la Junta Nacional de Justicia? Esos dos temas quisiera tratarlos, por favor, tras la pausa. Son 9:56 de la mañana, estamos en Exitosa 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Volvemos. Estamos en Exitosa, la voz que integra el Perú, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Soy Nicolás Lúcar. Estamos en Hablemos Claro y está en nuestros estudios el decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Canelo, y estamos, hay una controversia porque la Corte Interamericana ha emitido una llamada de atención a las autoridades peruanas diciéndoles, oigan, un momentito, esa ley que están haciendo para declarar que se pueden prescribir los delitos de lesa humanidad, no lo pueden hacer, y esto ha provocado una respuesta airada del Premier, que además está anunciando que está tratando de lograr un comunicado conjunto de Javier Arévalo, presidente de la Corte Suprema, del señor Soto, presidente del Congreso, y me imagino de la presidenta Dina Boluarte o de él como presidente del Consejo de Ministros, diciendo no aceptamos esto porque lo consideramos una intromisión. Lo primero que me sorprende es a ustedes ni les preguntaron sobre este proyecto. No ha habido ninguna consulta. Nosotros ya en algún medio habíamos expresado también efectivamente nuestra preocupación, porque yo creo que hay dos esferas. En la esfera nacional, el argumento a mí me parece impecable. Cuando nosotros decimos que no puede aplicarse retroactivamente las leyes, es correcto, eso dice nuestra Constitución y la mayoría de las constituciones latinoamericanas, no hay aplicación retroactiva de la ley. Si a partir de determinada fecha se dijo ahí delitos de lesa humanidad, listo, a partir de esa fecha hay. Antes no puede haber. Aun cuando en los considerandos de la sentencia, por ejemplo en el caso Fujimori, se mencionó como una simple referencia el tema de lesa humanidad, pero en la parte resolutiva no, porque el delito en ese momento no existía. En eso estamos de acuerdo. El tema es a nivel internacional. Se dice, no, es que este delito se incorpora recién a partir de la Convención de Roma. Sí, pero en los años 60 hubieron otras convenciones que hablaban de lesa humanidad. Entonces el problema es que acá hay una coalición de una visión del derecho internacional penal que entra en conflicto. En conflicto, sí, ¿no? Sí. Raúl, perdón, está llegando el presidente de Ecuador, están en el patio de honor del Palacio de Gobierno. Karen Santillán está ahí. Es el protocolo, ¿no es cierto, Karen? Exitosa. Así es, Nicolás, ya ha llegado a Palacio de Gobierno el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien se encuentra en estos momentos posicionado en las escaleras de la puerta principal de Palacio de Gobierno, junto a la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien hoy viste un saco color celeste, falda color celeste y zapatos dorados. Se han estrechado fuertemente las manos, se han dado un abrazo y se está entonando el himno de Ecuador. Es importante puntualizar que el mandatario ecuatoriano ha llegado para la 50º Pacto Binacional Perú-Ecuador, que se está realizando en estos momentos en nuestro país a las 10:15 de la mañana, exactamente en Palacio de Gobierno. Va a realizarse la actividad en el Salón de Embajadores. Va a contar con la presencia del jefe de gabinete ministerial, Gustavo Adriansen, el canciller Javier González Olechea y embajadores de ambos países. En paralelo también se va a llevar a cabo reuniones bilaterales entre ministros de Estado, tanto de Perú como de Ecuador, en el Salón El Espurú. Ahora, Nicolás, a las 11 m se estaría inaugurando ya el encuentro presidencial como tal del 50º Gabinete Binacional de Ministros. Se tiene previsto que la clausura sea a las 12:55 de la tarde.
Todo este encuentro entre ambos presidentes se da en medio de la baja aprobación del 5% de aprobación de la presidenta Dina Boluarte y en los más de 60 días que no responde preguntas por parte de los medios de comunicación. Es importante también indicar que el Gabinete Binacional Perú-Ecuador es el mecanismo de diálogo y coordinación político-diplomática de más alto nivel entre ambas naciones, donde participan los presidentes y sus ministros. Es así como viene ya dándose inicio a esta actividad en Palacio de Gobierno. Contigo. Muchas gracias, Karen. Vamos a regresar. Me imagino que va a haber algún tipo de mensaje más adelante. Está en nuestros estudios el decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Canelo. Estamos hablando de esta contradicción que hay, ¿no es cierto? Es decir, por un lado, la ley peruana establece que la legislación no se puede aplicar retroactivamente, excepto cuando favorece al reo, ¿no es cierto? Entonces, desde el año 2002 se estableció en el Perú la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad como parte de nuestro cuerpo legislativo nacional. Sin embargo, el Perú antes había suscrito acuerdos internacionales que hablaban de los delitos de lesa humanidad como imprescriptibles. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que vale? Si prevalece la posición nacional en el sentido de que esto es irretroactivo, lo que va a suceder es lo siguiente. Dos situaciones. Una, que cualquier persona involucrada en ese problema, donde dice que aquí prescribió, sale del país y la justicia internacional lo puede atrapar, como sucedió con Pinochet. El caso Pinochet, recuerden el juez Garzón. Aún cuando en Chile habían ya... Claro, te puedes decir que para el Perú puede haber prescrito tu delito, pero fuera del Perú no, por los tratados internacionales. Y miren lo que le sucedió al señor Pinochet. Pero por otro lado, nos exponemos a sanciones internacionales. Recordemos que el derecho penal internacional tiene una lógica distinta al nacional. El juicio en Nuremberg fue el punto de partida de todo esto. Cuando sucede toda esta situación de los criminales nazis, no habían normas internacionales para juzgarlos. Pero esa Corte Internacional dijo, los vamos a juzgar. Y en ese momento crearon las normas procesales y sustantivas para juzgarlos. Si no, no había otra forma de juzgar a los criminales de guerra, porque ellos simplemente decían, hemos recibido órdenes y el líder ya murió, entonces somos inocentes. Entonces, claro, ahora, el tema es que hay otra lógica. Claro, otra vez, Raúl, esto debió plantearse en un debate, porque uno de los que ha estado en la iniciativa es Rospigliosi, ¿no es cierto? Digamos que no es un especialista en temas legales, es muy apasionado políticamente, ahora más de derecha, cuando éramos jóvenes era más bien de izquierda, ¿no? Con la misma pasión, que es lo que me sorprende, siempre ha sido apasionado para defender sus ideas. Pero esto es una discusión que es relevante, porque además hay un problema real, hay militares que están más de 30 años procesados. Exacto. Es decir, hay que enfrentar este asunto con inteligencia, ¿no? Exacto, sí. Yo conozco a muchos militares que han sido procesados y lamentablemente pues nadie los defiende además, ¿no? Esta gente que ha esforzado su vida incluso para la patria y de pronto nadie los defiende. Excesos habrán habido y serán juzgados y eso es lo que corresponde, pero otros no, pero igual están abandonados, ¿no? Ahora, y lo de la Junta Nacional de Justicia, Raúl, es decir, esto vamos en las próximas 2 semanas vamos a tener 2 choques de trenes. Si logra Gustavo Adriancén que Javier Arévalo y Alejandro Soto firmen la declaración contra la invocación o contra el reclamo o contra la amenaza como quieras decirlo, ¿no?, de la Corte Interamericana, va a tener un choque de trenes. Y estás teniendo ya otro porque la justicia ha decidido reponer a los 2 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Además, ya se repusieron. O sea, la Junta ya ayer dijo, hay una resolución judicial, tenemos que acatarla y ya los señores regresan. Hay varias posibilidades, ¿no? Por un lado, que se cumpla este mandato del Poder Judicial, que además está funcionando en sede constitucional, porque recordemos que el Poder Judicial tiene una línea constitucional, las acciones de amparo, jueces constitucionales, jueces superiores constitucionales, y claro, en última instancia va al Tribunal Constitucional en esa línea. Pero
A ver, por otro lado tenemos al Tribunal Constitucional, que el colegio se pronunció y dijo, señores, tribunal, ustedes no pueden intervenir en medidas cautelares del Poder Judicial. Ahora ya el Poder Judicial en una instancia ha resuelto sobre el fondo, el Congreso ha apelado, pero por otro lado el Tribunal Constitucional ya fijó fecha para la audiencia para ver el tema de las competencias. Yo lo que quiero invocar, sobre todo al Tribunal Constitucional, señores, la democracia, el Estado de Derecho funciona en base al equilibrio de poderes, no al desequilibrio. 2, tiene que haber para que funcione ese equilibrio pesos y contrapesos. Y entonces el Poder Judicial es el órgano que puede declarar si algo es nulo o no es nulo, incluyendo actos de gobierno o actos legislativos. El legislativo está para hacer las leyes, el ejecutivo para cumplirlas. O sea, cada quien tiene su rol. Pero evidentemente en ese control estos órganos se autocontrolan. Pero si le vamos a decir, Poder Judicial, tú no vas a controlar nada. Listo, lo que dice el Congreso es y punto, y tú no tienes posibilidad de decir que no. Entonces, bueno, le pesa una grave responsabilidad al Tribunal Constitucional porque puede sentar una gravísima jurisprudencia constitucional para que el Poder Judicial quede debilitado, minimizado y al final el Congreso se convierta en una virtual dictadura. Punto. ¿Qué más hay que decir? No hay más que decir. Muchas gracias, Raúl. Siempre es un gusto hablar contigo. Escúchame, queda pendiente. Yo quiero insistir sobre esto, porque lo hemos conversado incluso privadamente. Estamos revolcándonos en el fango por culpa de los políticos y tenemos, por un lado, enormes problemas como país y a la vez, y gracias a Dios, enormes posibilidades, extraordinarias posibilidades. Y esto no va a cambiar si no encontramos de alguna manera que de la propia sociedad surja una respuesta. Y tú, Raúl, eres decano del Colegio de Abogados, que es una institución respetable. Y tú tienes en las manos la posibilidad de convocar para empezar a todas las organizaciones sociales realmente representativas de este país, los colegios profesionales, los gremios empresariales y sindicales, las agrupaciones agrarias, los emprendedores, para juntarse y marcar el rumbo, Raúl, marcar el rumbo de lo que tenemos que hacer e imponérselo a los políticos. Nicolás, estamos en esa propuesta, queremos convocar, ser un conciliábulo de estas fuerzas gremiales, tanto empresariales, sindicales, de los colegios profesionales. Estamos trabajando ya en ello y esperemos que ustedes, los periodistas, pongan lo suyo también, porque ustedes están en el día a día de la noticia, de la información, y nos apoyen a difundir este trabajo. Pero por supuesto, yo creo que por ahí empieza. Y aquí sin mezquindad, ¿no? Además, ¿sabes lo que me perturba a mí, Raúl? Por ejemplo, he abierto una secuencia que se llama Se Busca Presidente, y ahí tengo como 50 en la lista. Ya vamos como 20, ¿no, señora Magariño? Me falta como 30. Y esa no es la discusión, pues la discusión es cuál es el proyecto nacional. Exacto, cuáles son las bases que implican un desarrollo de un verdadero Estado de Derecho, de una verdadera democracia, de lo que acabamos de hablar, de un equilibrio de poderes, de una economía sana de mercado. Todo eso hay que trabajarlo. Muchas gracias, Raúl, por estar acá. Muy bien. Y vamos a estar atentos a las iniciativas del colegio, por supuesto.